we can have is 2,500 parts per million. Y el límite que podemos tener son 25 partes por millón. No more than that, and I'll explain later. No más que eso, y les voy a explicar más adelante por qué. We can say that the reason that we check for this is because we have a problem with ASR. Okay. Les puedo decir que la razón por la que nosotros chequeamos eso es porque tenemos un problema con la ASR. And that stands for alkali sulfate reaction. Y eso tiene que ver con alkalized. Okay. Con la reacción alcalina del sulfato. Okay? And that promotes a thing called ettringite. Y eso promueve algo llamado la atringita. It's a crystal growth that spews the soil just like ice would. Like ash. Ice. Okay, es un cristal que se hincha and grows. Yeah. It swell heaves the soil. Okay, es lo que levanta el suelo. Sí, hincha el suelo, gracias. This here you probably read already, Aquí probablemente ustedes ya lo leyeron, but this is dealing with a PI less than 20 and more than less than 20 and more than 20. y esto tiene que ver con un PI de más de 20 o menos de 20. And this is doing the same thing, Y aquí está haciendo lo mismo, but at a higher amount. pero en una cantidad mayor. And it's based on what we have is the percent passing the number 200 still Y está basado en el porcentaje pasando el tamiz 200 in the same year. y lo mismo acá. So this is the suggested material that we use in Texas in order to modify a soil, not in the base course, because these materials alone can't be used that frequently unless it's probably a temporary road or they want to make the road last for another 2 years or so. Entonces, estos son los materiales que nosotros utilizamos en Texas y algunos de ellos los utilizamos con menor frecuencia, a no ser que el trabajo sea temporal, digamos de menos de 2 años, el trabajo de estabilización. And you'll notice that all of them contain lime, Y ustedes notan que todos ellos contienen cal, including the cement. incluyendo aquí cemento. The lime basics, Las bases de la cal. in the unlikely event that you don't know, I'll explain how the lime is made. En el caso que no creo que no sepan, yo les podría explicar cómo funciona el tema de la cal. This is a kiln. Esto es un horno. Inside you see fire. Dentro del horno ustedes ven fuego. Down here, Aquí, above this, por this gray encima de area esto, here, esta área gris aquí, is calcium carbonate. es carbonato de calcio, está carbonato de calcio. Calcium carbonate is made from the same thing as limestone, but it's crushed. El carbonato de calcio se hace del mismo material que se hace la cal, pero está triturado. And you try to get ¿Es que? Caliza, perdón, caliza. you try to get the one that has the most calcium in it. Tú tratas de tener el que tenga más calcio, el And the, contenido de calcio, and the minimum amount of magnesium. y la misma cantidad de magnesio. As this is going down the kiln A medida que esto va bajando hacia el horno, in a fire of and temperature of between 1800 and 2300 degrees Fahrenheit, y con temperaturas entre 800 y 2300 grados Fahrenheit, all or most all of the carbon monoxide, carbon dioxide, carbon pentite, anything that has to do with carbon, we try to boil it off of that. okay, y todo o la mayoría de lo que tiene que ver con monóxido de carbono, dióxido de carbono y todo lo que tenga que ver con carbono tratamos de sacarlo durante ese proceso. And we want to arrive at somewhere in the neighborhood of about 92 to 95% of calcium oxide. Y queremos llegar a algún número cercano al 92, 92,
95. entre 92 y 95 por ciento de óxido de calcio. This is an unstable material Este es un material inestable in an oxide. en forma de óxido. It must be sealed Debe ser sellado before it's used antes de ser utilizado in order to keep from pulling moisture out of ambient conditions. y de manera que prevenga que siga trayendo humedad del ambiente. And if it's put in water, Y si se pone en agua, it raises the temperature aumenta la in temperatura about 4 seconds from 70 degrees y en 4 segundos más o menos sube desde 70 grados to 285 degrees. hasta 285 grados So it's exothermic. Fahrenheit. Es Yeah, Fahrenheit, yeah. Fahrenheit. Y de manera que es exotérmico. This down here Esto aquí abajo is calcium oxide, es óxido de calcio, but it's fines. pero son los finos. It's the flour that was caused by the tumbling inside the kiln as it was being made. Es la harina que queda del proceso de rotación dentro del horno a medida que lo estamos fabricando. This is what we use for water treatment. Esto es lo que utilizamos para el tratamiento de agua, con agua. And one of my friends that is in here was telling me about mine tailings. Y algunos de mis amigos que tengo acá me estaban hablando sobre mine tailings. Mine tailings. ¿Qué son mine tailings? Okay, mine tailings is the ore Ok, that mine, has had the material taken out of it. Rechazos. okay. El material que se rechaza una vez se ha sacado el otro material. Gracias. And after the ore is out of it, it's wasted. What's ore? Mira la basura. Ore. Desecha. O-R-E. Okay, yes, I know. Sobra. Ok, lo que sobra y después de que lo que sobra se saca y se dispone. And in order to get the gold or whatever metal that they have in there, they have to use an acid process. Y para poder obtener el oro o cualquier otro metal que estén tratando de obtener, tienen que utilizar un proceso ácido. And since rock is porous, Y de manera, o no, debido a que la roca es porosa, it absorbs and adsorbs él absorbe y absorbe the acid that is put into it. el ácido que se pone en ese proceso. And as a result, it can be around a pH of 4. Y como resultado termina con un pH de alrededor de 4. And that has to be treated Y eso debe ser tratado with something that is alkaline, con algo que sea alcalino, that can bring the pH up to neutral, que puede elevar el pH hasta el punto neutral, somewhere around 6.5 or alrededor de 6.8. 6.5 o 6.8. And that's what this material is used for. Y esto es para lo que se utiliza este material. This is lime milk. Esto es leche de cal. Now, it comes about as a result, these are what the pebbles look like, that has been calcined, and this has carbon in it, this does not have carbon in it, and it turned it white. Ok, entonces, este es el resultado, viene de este proceso, este es el material que se calcina en el horno, y lo que tiene gris tiene carbono, y este ya no tiene carbono, y por eso es blanco. Most of the stabilization that is done worldwide La mayor parte de la estabilización que se hace alrededor del mundo is with a dry powder se hace con un polvo seco that has been hydrated que ha sido hidratado by melting or slaking this. al derretir o convirtiéndolo en flakes, is it? Slate. Slake. It slurry, it turns to a Y slurry. lo convierten en un lodo. And then it is moved from the tank where it was slaked, Y luego se mueve desde el tanque que ha sido mezclado, convertido en lodo, and then has gained hydrogen, y luego 2 hydrogen, ha adquirido 2 hidrógenos and it becomes a hydrate. y se convierte en un hidrato. We call it calcium hydroxide. Y lo llamamos hidróxido de calcio. Gracias. Okay. Now, the slurry is put into another area where the water is sucked out of it by a rotary
filter Ahora, ese lodo lo ponemos en otro lugar en el que le sacamos el agua por medio de un rotor circulatorio que circula. then as a result, this is what you get. Y como resultado, esto es lo que ustedes obtienen. And sometimes this is used Y algunas veces esto se utiliza for water treatment, both potable water and sewage water. para tratamiento de los dos, de agua potable o de aguas negras. All right. This also is the one that is mostly used for soil stabilization. Y también este es el que más se utiliza para la estabilización de suelos. And lime milk basically is used for many different things. Y la leche de cal básicamente se utiliza para muchas cosas. Above sweetening or mellowing, if you will, mine tailings, neutralizing mine tailings. Para neutralizar residuos en minas. It's used in the leather industry. Se utiliza en la industria de cueros, It's even used in toothpaste, se utiliza inclusive en pastas de dientes. and it's the most widely used chemical on earth. Y es el químico del más amplio uso en el mundo. Okay. Are there any questions about it? ¿Alguna pregunta sobre esto? Okay. This is at the Denver Airport in Denver, Colorado. Este es el aeropuerto de Denver, en el estado de Colorado. We're building a runway, Estamos construyendo una pista de aterrizaje and it needs to be stabilized. y tiene que ser estabilizada. And on site, we have used lime fines, En un lado nosotros utilizamos finos de cal, which is calcium oxide, que es óxido de calcio, and it was mixed, put into this truck, and now it's being distributed here. y fue mezclado y puesto en este camión y ahora está siendo distribuido. The norm for this is 40% solids and 60% water. La norma para esto es 40% sólidos y 60% agua. Y lo que ven, What you see coming out here is steam, it's not lo que the... ven aquí saliendo es vapor, no es nada más. The reason we had to use this, La razón por la que tenemos que utilizar esto, if it attacks aluminum on planes, ¿I'm sorry? if it attacks, if it gets on planes, Sí. especially American Airlines, Okay. because they don't paint the... Okay, porque si llega a ponerse en contacto con los aviones, especialmente los aviones de American Airlines, la aerolínea, que no tiene pintura, Then it promotes corrosion promueve corrosión from oxidation. de oxidación. And believe me, folks, Y créanme, señores, that's a no-no. eso no puede ser. I've been through that. Me ha tocado pasar por eso. You don't want that. Y no quieren eso. Okay. ¿Ok? Here is the machine that I was describing to you before. Esta es la máquina que yo les estaba describiendo antes. This is the machine that is actually doing the mixing Esta es la máquina que de hecho está haciendo la mezcla and putting the moisture and the polymer catalyst into the material here. y poniendo la humedad y el catalizador, el polímero catalizador aquí en el suelo. And it mixes to the extent Y lo mezcla a la capa que estamos extendiendo that the gradation of this material, y la gradación de este material, the top size, it has to be 90% minus an inch and a half screen. el nivel superior tiene que ser 90% minus, Number 1 inch. ok, tiene que ser 90% menos una pulgada And 65% minus number 4. y 65% menos número 4. Que pase 4. Gracias.